¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, te comento un poco sobre este informe que hicimos sobre mercados financieros subterráneos, a lo que comúnmente uno también lo puede llamar como la usurería. Sí, que es algo que está establecido, cuál es un límite de la tasa, también eso por ley, pero sin embargo, ¿cuál realmente es el costo total del crédito? Una cosa es la tasa de interés, que es lo que nosotros normalmente vemos dentro de las pantallas, vemos dentro de las promociones que tienen las instituciones financieras. Sin embargo, también tenemos lo que es el costo total del crédito. ¿A qué me refiero con esto? Este costo total es ya aparte de la tasa de interés, también están los gastos administrativos, los gastos que se suman adicionales a lo que es el costo que finalmente uno va a ir pagando de manera mensual. Si nosotros tomamos lo que es esta definición de costo total de crédito y lo vamos y lo replicamos en lo que son las instituciones financieras formales, este es un monto elevado realmente que va alrededor de un 80%. Pero eso no es todo. Sin embargo, nosotros podemos ver qué es lo que pasa en el sistema financiero subterráneo, donde ahí realmente la tasa se dispara porque uno no se da cuenta realmente, no se da cuenta realmente de cuánto es el costo total anual de esa tasa que uno va a ir pagando. Un ejemplo muy común, el cual pusimos dentro de nuestro informe, es el acceso a créditos que hay también dentro de los mercados municipales, lo cual es una práctica bastante común, en donde a la mañana, para que pueda operar dentro del capital que se le da, es un 100.000 guaraníes que se presta. Sin embargo, al finalizar el día, la persona la cual prestó ese 100.000 guaraníes tiene que devolver 120.000 guaraníes. Sin embargo, uno piensa, pero no es mucho lo que uno tiene que devolver, es 20.000 guaraníes más, pero es una tasa diaria del un 20%. Y si bien es una manera fácil de acceder a dinero prestado y poder trabajar con ese monto, si nosotros analizamos esta tasa de un 20% diario, en un año es muchísimo. Entonces es por eso que nosotros tenemos en cuenta también todos los costos que tiene el sistema financiero subterráneo. Y no solamente eso, además de esos costos, implica muchos otros problemas a la sociedad y también este dinero no se controla, no se registra y también puede ir a financiar actividades delictivas. También precisamente esto marca también de que hay todavía barreras de acceso vigentes al sistema financiero y que esto tiene evidentemente sus repercusiones en la medida en la que los costos del crédito sean cada vez más superiores. Esto resta posibilidades de ir concretando diferentes tipos de emprendimientos, ¿verdad? Es una cuestión que se tiene que atender también en el marco de las políticas públicas. Sí, de hecho nosotros cuando miramos una de las mayores problemáticas que presentan y que mencionan las MIPYMES que tienen, es una de las barreras, la falta de acceso a un crédito. Porque de hecho uno para iniciar un emprendimiento necesita ese capital inicial y acceder a un préstamo de manera formal, de repente uno se torna un poco burocrático, complicado, entonces uno accede sin pensar en el costo realmente que va a tener eso para su emprendimiento al mercado financiero subterráneo, que es eso lo que debería evitarse debido a que el costo que paga luego el que pide prestado es muy alto. También, esto también marca en cuanto a estadísticas de que la mayoría de los solicitantes de crédito tiene que acceder a un crédito informal prácticamente para poder financiarse. Es decir, este mercado financiero subterráneo no es que solamente existe, sino que tiene dentro del mercado total, por decirlo de alguna manera, una amplia participación. Sí, así mismo como estás mencionando, de hecho dentro del informe también tenemos una estadística de un comparativo de manera anual, tenemos comparado con el 2011, 2017 y 2021, y la pregunta es la siguiente, si uno pide, cuando uno que pidió prestado, si accedió a un préstamo formal o a un préstamo informal. Y acá podemos ver, si tomamos del 100% de los encuestados, solamente en el último año, en el 2021, el 12% accedió a una institución financiera formal para pedir ese préstamo. Hay que tener en cuenta también que uno de repente también pide prestados familiares o a conocidos, también pide prestado justamente a estas personas
que operan en redes sociales también, que hay mucho de esto en donde se presta la plata pero a una tasa de interés anual altísima. Eso justamente, Jazmín, viendo las estadísticas que estuvieron relevando ustedes, el costo del crédito, que ya estabas explicando el concepto, que es diferente también al de la tasa de interés para poder precisar eso, ¿verdad? Ese costo total del crédito en el sistema financiero formal, ya lo decías, es elevado, está en torno a un 80%. Pero si uno compara, por ejemplo, con lo de los mercados populares, según los datos que estuvieron ustedes relevando, es de en torno a un 7.300%, o sea, más de 7.000%. Es una locura en términos comparativos, ¿verdad? Estos son los datos que hacen también prender las alarmas con relación a cómo se está moviendo dinero también de manera en el mercado subterráneo, ¿verdad? Y cómo esto también, como ya decías, corre riesgo de ir financiando actividades delictivas, ¿verdad? Son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta cuando nosotros hacemos este tipo de análisis. Sí, además de eso, como consumidor, no te da seguridad para nada de qué luego va a pasar si es que vos no podés devolver esa plata, debido a que cuáles son las garantías que también tiene la persona que otorga este préstamo para hacer efectivo el pago del mismo. Entonces, por eso también que se habla de un tema de seguridad, por un lado, por otro lado también un tema de educación financiera, que es lo importante dentro de este análisis realmente en donde la persona solamente piensa, bueno, solamente tengo que pagar un 20.000 extra, pero realmente un 20.000 extra diario tiene que pagar sobre ese 100.000 guaraníes. Entonces es de ahí que sale este monto súper alto que es de más de un 7.000%, porque uno realmente no se da cuenta en el día a día, pero normalmente se dice, esos pequeños gastos hormiga, que en este caso son las tasas hormiga, suman realmente un monto muy elevado y acá nos podemos también dar cuenta de la cantidad de dinero la cual se maneja. Jazmín, esto guarda también mucha relación con la informalidad misma de la economía paraguaya. Estamos hablando puntualmente del mercado financiero, de lo que sería el acceso a préstamos, en este caso informales versus el sector formal en términos comparativos, pero todo esto guarda relación también con mucho de la estructura de la economía paraguaya. Lastimosamente tenemos mucha informalidad y es una cuestión que tenemos que ir también enfrentando con el paso del tiempo porque se generan muchas brechas de acceso entre diferentes sectores económicos que eso tiene también un lastre en términos del desarrollo económico de nuestro país. Y así mismo como mencionas, esto también hace que aumente esa desigualdad que existe hoy en día dentro de la economía. Como para adelantarte también un poco sobre un nuevo material ahora que vamos a estar también lanzando, aparte de este que ya lo tuvimos, el próximo va a ser sobre los cotizantes dentro de la seguridad social. Entonces, eso va a ser también un análisis muy interesante para poder determinar realmente cuántas personas están dentro, cotizan dentro de lo que la seguridad social y de ahí también podemos ver qué tan descubiertos están los empleadores al no tener acceder a este seguro social. Jazmín, estabas hablando, retomando un poquitito lo que es la charla sobre el costo total del crédito, el tema de las tasas de interés incluidas dentro de este costo total del crédito, para que la gente también tenga en cuenta, cuando hablamos de lo que implica un préstamo en términos de costo, estamos hablando de la tasa de interés y otros gastos, ¿verdad? Forma parte también de otro tema que estabas mencionando, el tema de la educación financiera. La gente tiene que tener muy en cuenta todo lo que implica el conseguir un préstamo, las condiciones en las cuales se accede a este tipo de financiamientos y tener muy presente la forma de hacer los cálculos, ¿verdad? En líneas generales, ¿qué le podemos decir a la gente sobre este tipo de cuestiones? Bueno, en líneas generales, si uno realmente necesita acceder al préstamo, lo primero que debe hacer es equilibrar sus finanzas. De esa manera uno puede tener también el monto de cuánto puede pagar de acuerdo a los gastos que hoy tiene. Eso también es un monto importante de sacar antes de pedir el préstamo, porque luego uno llega a la mitad del préstamo y se da cuenta que es insostenible seguir pagando. Entonces ahí es donde se va acumulando los intereses moratorios. Ahí se va acumulando el monto que realmente al final está estipulado que pague. Entonces, uno personalmente debe de ordenarse primero antes de acceder al préstamo. De esa manera tiene bien claro a qué monto está dispuesto a pagar la cuota. Lo que tal vez pinta como una oportunidad positiva, Jazmín, es el hecho de que la bancarización en Paraguay todavía tiene largo potencial. Es decir, nosotros en Paraguay estamos teniendo datos estadísticos sobre bancarización
relativamente bajos en comparación con otros países de la región y son números que tienen todavía mucha posibilidad de seguir creciendo en la medida en la que la bancarización sigue afectando a más personas también. Estos costos del crédito en el sistema formal se van reduciendo, pero creo que el gran desafío sobre todo guarda relación con las MIPYMES. Ya estabas mencionando de que ellas tienen barreras de acceso demasiado importantes todavía y creo que las autoridades también tienen que tener muy en cuenta que es una cuestión a la cual hay que hacer frente durante los próximos años. Sí, para tener en cuenta lo que son estadísticas de MIPYME, más del 90% del tejido empresarial son MIPYME. Creo que son alrededor del 98% según el último estudio que realizó el Ministerio de Industria y Comercio en conjunto con la SED, entonces, con la DENIT, disculpa. Entonces, es ahí donde nos podemos dar cuenta que es un foco muy importante el que hay que hacer, al que hay que darle la importancia debida, porque las MIPYMES son el 98% del tejido empresarial. Es por eso que estos accesos a crédito, también esta educación financiera, focalizarlos en estos sectores es bastante importante. Y también la parte de control de este tipo de mercados financieros que justamente nombran ustedes dentro de su informe, Jazmín, evidentemente son cuestiones que operan totalmente en la informalidad, es decir, no es que se tiene algún tipo de vacío legal o algo, ¿verdad? Son operaciones totalmente irregulares y también las autoridades tienen que hacer valer los controles para poder ir reduciendo estos espacios de informalidad en nuestro país, ¿verdad? Una cosa es la parte de incentivos y otra parte también la parte de control y de castigos. Sí, así mismo como decís, debería esto de tomarse como una prioridad también, de poder ir reduciendo el mercado informal en todas sus aristas, pero como estábamos mencionando a lo largo de la entrevista, está en la lista también de un empleo informal, también un mercado financiero informal. Entonces la informalidad es un problema bastante grande que tenemos que poder tomar antes de que esto ya pueda ser incontrolable. De hecho, cada año esto puede ir creciendo, entonces este dinero que se maneja dentro de este mercado financiero subterráneo es un dinero que no se contabiliza, que no está, que no tiene registros. Es por eso que hay mucho riesgo en que este dinero financie actividades delictivas. Jazmín, ustedes también están teniendo este tipo de informes de forma periódica y tratando diferentes temas, ¿verdad? Que tienen mucha relación también con la parte industrial, con la parte de las MIPYMES y con la economía en líneas generales, ¿verdad? ¿Cómo van avanzando también con este tipo de procesos? Ya mencionabas el siguiente trabajo que ustedes están preparando y cuáles son también las cuestiones que van a ir abordando o que ya abordaron también con este tipo de reportes. Bueno, te comento un poco. Desde el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya, ahora hemos lanzado este estudio de mercado financiero subterráneo. Estamos próximos a lanzar un estudio sobre los sectores cotizantes dentro de lo que es la seguridad social y una comparación dentro de estos sectores para ver realmente también la relación que hay con el nivel de productividad de cada uno de los sectores. Y ahora vamos a estar también lanzando próximamente en el mes de abril un estudio que realizamos sobre Industria 4.0. En conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros realizamos una encuesta y así para poder determinar en qué nivel de tecnología están nuestras industrias. Si es que lo están utilizando tanto con los proveedores, con el cliente dentro de sus procesos de producción. Entonces, esto también nos va a dar herramientas para saber en qué estado está esta industria, está nuestra industria. Porque es un estudio que ya se hizo en Brasil, en Uruguay y en Argentina, entonces lo vamos a poder comparar a nivel regional y de esa manera también esto puede servir como un indicio para tomar medidas públicas, porque también se le hace consultas acerca de cuáles son los puestos que más requieren las industrias hoy en día y cuáles son los puestos que ellos piensan que requerirán a cada 10 años. Porque como sabemos es muy cambiante todo hoy con la tecnología, entonces es importante también estar preparados para de acá a 10 años cuáles son las profesiones a las cuales hay que apuntar, cuáles son las profesiones que necesita también la industria. Bueno, ese es un estudio muy nuevo y muy importante, el cual nosotros le estamos dando mucho énfasis y como te estaba mencionando, en el mes de abril vamos a estar lanzando ya los resultados de este estudio. Jazmín, las personas que están interesadas en poder acceder a este tipo de informes, el que estuvimos comentando inicialmente, el del mercado financiero subterráneo y los demás que ya fueron publicados o que se van a publicar, ¿cómo pueden hacer?
Bueno, todo esto está disponible dentro de lo que es la página web de la UIP en el apartado del CE, es www.uip.org.py guión barra UIP, barra CE, disculpe. Entonces ahí donde se puede encontrar toda la información sobre lo que estamos haciendo acá. Realmente mensualmente también estamos haciendo un informe breve sobre lo que es inflación, también sobre lo que es comercio exterior y en el comercio exterior lo hacemos con un énfasis industrial. Hacemos una balanza industrial teniendo en cuenta qué es lo que exportamos, los productos industriales y las importaciones de productos industriales. Entonces también, ahí también podemos darnos cuenta realmente que independientemente del sector primario o de servicios, la industria cómo está hoy en día. Y esto engloba también diferentes tipos de reportes, ¿verdad? Está este informe particular que estás mencionando, pero también hay diferentes comentarios económicos o cuestiones que forman parte de los análisis de la economía paraguaya, también incluidos dentro de esta página web, pues, Jasmine. Sí, así como estás mencionando, también tenemos un apartado de un blog económico. Dentro del blog económico, sí, ahí ya le tocamos varios temas. Normalmente estamos tratando de enlazar estos temas con la coyuntura actual del país, entonces así también le damos una perspectiva económica desde lo que sería, a qué significa, dónde va y cuáles serían las perspectivas sobre distintos temas en general. Perfecto. Jazmín, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que este tema del mercado financiero subterráneo también da muchísimo de qué hablar. Ya estabas mencionando precisamente estos caminos o estos mercados, cómo se manejan. Y es una cuestión sumamente relevante en términos de lo que ya estábamos mencionando, los altos costos financieros que a los que tienen que recurrir, digo bien, muchísima gente que está necesitada de fondos para poder financiar sus emprendimientos y no tiene otra vía de acceso a estos recursos que no sea el mercado informal. En la medida también en la que las autoridades permitan que estos mercados informales sigan subsistiendo en nuestro país, se va a tener un impacto económico que no podemos negar, ¿verdad? Entonces, este tipo de informes como el que estuvieron realizando desde el Centro de Estudios Económicos dan la pauta de estos detalles de cómo se manejan y cuáles son las cuestiones que también nosotros estamos viendo dentro de la economía nacional. Y a la espera también de otros informes que se puedan ir dando, esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para ir comentando los temas de análisis. Muchas gracias por el espacio y acá vamos a estar esperándoles también con nuevos productos cada semana.